El éter. Buenos días, queridos amigos. En el día de hoy vamos a tratar este tema, el éter, aquello que tanto analizaban los alquimistas, también las religiones, incluidos todos los engaños de las religiones, pero de fondo siempre hay realidades, y en este caso vamos a hablar del éter, aquello que une todo a nivel universo. Pero debemos de tener claro que siempre todas las ideas que tenemos, las tenemos como individuos o entidades que a su vez tenemos determinadas experiencias de la vida y hemos creado para eso un ego que tiene cierta visión de lo que son las cosas, teñida por las realidades y las experiencias que hemos vivido, y las percepciones conjuntas o los acuerdos de percepción que tenemos con quienes nos rodean para tratar de explicar cosas que sean entendibles para esos que están también en una cercanía relativa a nuestra propia manera de ver las cosas, de analizarlas, de entenderlas, están dentro de esos acuerdos de percepción que tenemos a nivel un poco más importante en cuanto a tamaño o localidad, si es que hay localidad. Sí la hay físicamente en la Tierra, pero no en el éter, y es eso lo que vamos a analizar desde todo punto de vista. Es muy importante comprender todo esto porque, por ejemplo, las distancias también son solo un punto de vista que está limitado a nosotros mismos, que tenemos un egregor o que por lo pronto tenemos la idea de ser alguien y que por lo tanto no somos otros, sino este alguien que no es alguien más. Pero ahí podríamos analizar nuevamente el principio de no localidad y no tiempo, pero vamos a entrar en el éter primariamente para entender de qué se trata. Pero, en definitiva, ¿qué es el éter? ¿Qué es eso que es como ese campo completo y único que llamamos éter y que todos han llamado éter, de donde todo sale, de donde toda energía sale y que de alguna manera podemos entender como la conexión con la fuente misma en definitiva? Es muy interesante tratar de comprender todo esto para ir profundizando dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. De hecho, yo tengo la idea que podríamos alimentarnos del éter. ¿Recuerdan aquello de el maná que cae del cielo? Porque en las escrituras de todas las religiones hay realidades en el fondo
que, como metafóricas que son, se le pasaron por alto a los tridimensionales que las reescribieron para manipular nuestra vida. Y aquello del maná del cielo, yo he hecho varias experiencias y las voy a hacer mucho más respecto a no comer, no alimentarme físicamente hablando, y no hay pérdidas de prácticamente ningún tipo, como si no necesitáramos comer. Es algo fantástico que tal vez nos lleva a las antiguas razas de la Tierra que fueron arrasadas por los oscuros, que muchas de ellas eran respiracionistas. Pero este ejemplo lo tenemos muy claro cuando encuentran un niño luego de un terremoto que estuvo 20 días debajo de los escombros, un bebé, y lo encuentran vivo porque no necesitaba de más nada, porque no tiene el concepto de que necesita de algo más. Recuerdo que a mí me impactó fuertemente un amigo de mi hijo que con 6 o 7 años me hablaba de la carrera que tenía que seguir, igual que la de sus padres, para no morirse de hambre. Y eso me conmovió muy fuertemente, igual que todos los intentos de los oscuros, siempre con los mismos actores, en este caso con Tom, el oscuro Hanks, que interpretaba el náufrago que se caía por no poder alimentarse y tampoco poder beber agua de mar, algo que yo ya hago desde hace mucho tiempo sin ningún inconveniente. Pero volvamos al éter para entender qué es esto. Miren lo que les digo, estamos coyunturalmente o sincrónicamente hablando del agua de mar, algo muy importante en nuestra realidad. Pero tenemos que ubicarnos en un concepto que ya hemos manejado, en donde si nos vamos a la física verdadera y profunda, la física cuántica y la física de Bohr, la física, nos damos cuenta que no existe un mundo material y un mundo espiritual de forma separada, y que todo depende siempre de nuestra propia percepción para entender una verdad un poco más universal que nos haga entender que solo existe una masa física, tal vez, que podríamos llamar la fuente original, y todo lo demás son nuestras percepciones de lo que las cosas son, y no lo que las cosas son por sí mismas, sino aquello que, volviendo al experimento de la doble ranura, pretendemos ver, y es lo que las partículas del experimento terminan haciendo para que veamos lo que queremos ver en la existencia. Podríamos decir que lo que entendemos como mundo material es solo una percepción dentro del éter que nosotros percibimos como mundo material, porque es lo que queremos percibir, tanto individualmente como tal vez colectivamente, con acuerdos de percepción. Lo que hace que
como observadores tengamos una ilusión muy, pero muy elaborada de estar viviendo dentro de algo físico que no es parte de nosotros, cuando en realidad lo generamos nosotros mismos, como el experimento de la doble ranura que recién mencionábamos lo demostraba. Ahí es donde nosotros creamos nuestro concepto de dualidad, y este es un tema muy importante de profundizar. El yo con todo aquello otro que no es el yo inserto o puesto en un lugar donde todo el resto no es el yo, y esa es la dualidad en definitiva, la ilusión del mundo exterior. Pero deberemos entender que todo se genera desde la conciencia de nosotros mismos, de la conciencia del observador, y todo termina siendo lo que pretendemos ver. Desde ese punto de vista del observador, de nosotros mismos, todos los apegos que tenemos a las ideas que tenemos nos terminan definiendo a nosotros mismos, porque definen quiénes somos y definen qué es nuestro yo, y por lo tanto nuestro propio ego, el concepto de ser alguien animado y no algo inanimado o otra cosa o alguien más. Pero vamos a lo que planteamos inicialmente. ¿Qué es ese campo unificado y único, poderoso, de donde sale todo? ¿Es verdaderamente la fuente? ¿Cómo son las cosas? Es muy complejo explicar esto porque no podemos medirlo físicamente o científicamente, y mucho menos a esta altura donde la ciencia, entre comillas, que tenemos es toda una gran mentira que ha sido utilizada para manipularnos a todos. Por lo tanto, solo nos podemos guiar por la percepción que tenemos de lo que todo o lo que analizamos es. Con la mayor tecnología no se ha podido medir esa parte del todo, del campo, del éter del que estamos hablando. Es muy complejo. Resulta incomprensible para nosotros, ya que nosotros sostenemos la idea de que somos alguien separado de lo demás y del propio éter. Es muy complicado entonces para los seres que tenemos un concepto del yo o del ego despegado de todo lo demás, en ese concepto profundo de dualidad, entender el éter, que es parte de todo o de donde todo viene o desde donde todo genera nuestra conciencia, la realidad que creamos para nosotros mismos. Tenemos que hacer un día la explicación correcta de cómo es la creación de la materia, porque les va a resultar muy interesante. Allí están obviamente implicados aquellos números en las vibraciones y en los encuentros de vibraciones, los armónicos y lo no armónico, aquellos números del 3, el 6 y el 9 que Tesla explicaba perfectamente.
Pero profundizando sobre el éter, podríamos decir que es un campo de energía, pero potencial, que esto debemos de entender. Todo es potencialidad alrededor nuestro, un campo de súper alta vibración, de una frecuencia muy alta, que obedece a ciertas dinámicas de flujo. Miren lo que les digo, de flujo de vectores, de flujo de energía que tienen que ver con nuestra conciencia y que también responden a la dinámica de fluidos. Esto también está, miren lo que les digo, en todos nuestros libros sagrados. ¿Recuerdan ustedes lo de las aguas de arriba, las aguas del cielo? Este es el flujo del cielo, esa dinámica de un fluido celestial, si quieren entenderlo así, que es el éter. El problema está que es un flujo vectorial, porque en los momentos en que lo observamos y volvemos al experimento de la doble ranura, le estamos dando una dirección, un vector y una cualidad a ese flujo, a ese éter. Ya automáticamente le estamos dando una cualidad. Ahora, éter, tal vez podríamos decir, como definición, es una cosa, pero no es otra, porque cualquier definición que podamos dar sobre el éter sería poca cosa, ya que es el origen profundo de nuestras creaciones materiales, inclusive el flujo que permite todo eso. Todo lo que digamos que es el éter automáticamente lo define para nuestra conciencia y siempre va a ser poca cosa frente a lo que es. Siempre lo limitamos a nuestros propios recursos para poder analizarlo y entenderlo, a nuestra propia visión y nuestra propia realidad. Es muy complejo y entonces estamos hablando filosóficamente de lo que termina siendo el éter, porque si no, lo comprenderemos de nuestro propio y muy limitado punto de vista. Lo que percibimos de lo que es que el éter no está entre las cosas, sino que es parte de las cosas y está en todos lados, todo es éter, como aquellos conceptos de la religión, de que todo es eso. El éter no está en un lado en concreto, funciona como fluido que muchos llaman como el pegamento universal o el cemento universal. También lo denominan como el solvente universal, como lo utilizaban también los alquimistas. Miren lo que les digo, disuelve o coagula absolutamente todo. El éter es aquello que puede disolver lo que es físicamente algo, pero que también desde el éter puede crear
algo material o físico también. Lo que más se asemeja al éter, en definitiva, es el agua, según todas las visiones de todos los tiempos. Por eso hablamos de que tiene una dinámica de fluidos, algo que queda muy claro en los análisis de Tesla y de lo que la materia es en definitiva, cómo es la creación de la materia. El éter se porta como agua, como decían las escrituras, el agua de arriba, el agua que viene del cielo, pero dentro del agua no es como un pez que tal vez nada dentro del agua, miren lo que les digo, sino que es parte del pez al mismo tiempo, y ahí podemos hablar del pegamento o el amalgamante, y ahí es el que une las moléculas para formar el pez, en definitiva, en el éter. Pero se mueve de formas muy complejas de entender según el estímulo de conciencia que recibe. Y en ese sentido, el éter tiene flujos o direcciones de flujos de esa energía que en general nosotros entendemos como la gravedad. Es un tema más filosófico, pero es muy difícil de entender. Pero lo que se entiende del éter es que es conciencia pura, más allá de que sea como inalcanzable o indefinible para nosotros, imposible de medir y obviamente muy complejo de entender. Por más que nos elevemos en nuestra capacidad de percepción y entendimiento, el éter se resumiría como una sopa o un conjunto de nuestras propias ideas, miren lo que les digo, o una secuencia de nuestras propias experiencias que nos da nuestra propia conciencia, pero que compone el éter mismo. Es una progresión de ideas que puede tener nuestra propia conciencia. La dirección de ese flujo, que le decíamos, porque es vectorial, de la energía potencial dentro del éter. Esto es complejo de entender, pero quienes le damos la dirección y lo hacemos una energía vectorial, somos nosotros mismos. Pero debemos de entender que el conjunto de ideas que tenemos sobre el éter se aplican solo a esa entidad que nosotros mismos somos y tenemos sobre el éter. Por lo tanto, lo definimos y terminamos dándole esa peculiaridad, esa consistencia para nosotros mismos. Inclusive en materia de tiempo y de espacio que el éter no contiene. Como decimos siempre en la física cuántica, el tiempo no está considerado de igual manera a como lo consideramos, ya que es móvil de todo punto de vista y es por eso que hablamos
de que lo único que existe es el tiempo presente, ni el pasado ni el futuro. Pasa exactamente lo mismo con la velocidad, las distancias y la localidad, con lo que terminaríamos analizando el éter con un concepto de no localidad. Porque el tiempo no es otra cosa que la progresión de ideas, de pensamientos, de la lógica que dan forma a una secuencia de experiencias o de las propias ideas dentro de un campo generado por nosotros mismos, y eso termina siendo el tiempo. Pero ahora, hablando obviamente del tiempo, tenemos que entender que como cada uno de nosotros tiene nuestras propias ideas y nuestra propia velocidad de pensamiento, el tiempo puede ser solo relativo a nosotros mismos, solo a un ser, y no aplica para ninguna otra entidad. Obviamente, de esa misma forma podemos verlo, a pesar de que también hay acuerdos de percepción grupales tan grandes como deban de ser respecto al tiempo. Las distancias son exactamente lo mismo, porque también son relativas al tiempo y son relativas a la interpretación de nosotros como entidades o como seres con conciencia, y de otros semejantes a nosotros con los que tenemos determinada percepción acordada. Por eso mismo incluimos ese concepto de que todo es aquí y ahora. Incluimos ambos parámetros, todo es aquí y ahora, porque no solo existe el concepto de que todo es en el ahora solamente y de que el tiempo no existe, siendo que obviamente es una percepción y no algo parte de quien está observando, sino que de igual manera todo es aquí de todos modos y que es ahora. Eso es el aquí, el lugar y el tiempo, todo en conjunto, una percepción que depende de nosotros, que somos quienes observamos. Lo que genera la idea de tiempo, obviamente, es el flujo de nuestras ideas o de nuestros pensamientos. Entonces tenemos la idea lineal de una progresión de pensamientos y de ideas, una detrás de la otra, que dan una percepción del tiempo, al igual que el espacio, que también está colgado de una idea o de varias ideas que interpretan el espacio como distancias. Entonces ahí es donde empieza a complicarse, porque podemos manejarnos en la física cuántica con temas interdimensionales que terminan complicando mucho más nuestra ecuación, nuestro análisis de hoy. Pero para entender todo en esta Matrix que vivimos, debemos de regresar al experimento de la doble ranura. Entonces, cada partícula que existe tiene un valor de energía, pero existe
como partícula y no como energía, solo desde cierto punto de vista de cierto observador y no desde otros. Entonces, esto es muy importante porque lo que define en definitiva una partícula es que no se comporta como una onda, si volvemos al experimento de la doble ranura, sino como un objeto más definido, con una masa determinada, separada de todo lo demás, dentro del ambiente. Eso nos define esa partícula que tal vez tiene, según lo de Tesla, miren lo que les digo, un armónico y una frecuencia específica. Esa partícula que consideramos materia o corpúsculo tiene una armónica o una frecuencia de onda estacionaria, que es la forma de la creación de la materia que explicaremos más adelante. Eso concentra en cierta medida toda la energía potencial del éter en un punto específico, formando la materia o la partícula en definitiva. Eso lo juntamos con otra vibración general de ese ambiente o ese espacio, creará más materia unificada con esa partícula. Es muy complejo y lo explicaremos más claramente con algunos gráficos. Todos son, en definitiva, movimientos dentro del campo gravitatorio que, ¿se acuerdan?, lo vinculábamos con el éter. Todo lo que existe tiene conciencia, obviamente, porque está sostenido por la acción energética del campo que lo rodea y los observadores. Todo lo que existe es éter y entonces no hay separación entre cosas con conciencia y sin conciencia porque es conciencia en sí mismo. Todo es un flujo dentro del éter. Pero como todo en la existencia tiene forma toroidal, uno mismo, obviamente debemos de entender que somos aire y siempre lo hemos sido y seremos, porque nos terminamos disolviendo o coagulando, hablando de la materia, obviamente, es una dinámica energético-matemática que nos alimenta y nos crea como tales. Damos vuelta, estamos allí y somos torbellinos en el campo del éter. Aquello que sostiene la materia son los armónicos de frecuencia, como muy bien lo explicaba Tesla, dentro de un campo potencial de energía con conciencia que es el éter. Y pese a ser esto una explicación lineal muy simple respecto a la realidad, nos da la idea de cómo se forman otras cosas que algunos de nosotros hemos experimentado poderosamente, como por ejemplo un egregor en determinados grupos de trabajo o en determinados lugares, léase lugares religiosos que ahora fueron
utilizados por la religión, que nunca fueron construidos para eso, sino para armonizar frecuencias de la población en esos lugares. Ya entenderemos más adelante como que en un armónico que surge, obviamente, y se mueve a través de un tiempo, forma la materia, porque viendo el tiempo de forma lineal, como lo interpretamos nosotros, es muy poderoso, ya que nos da nuevamente como un sector de la mecánica de la manifestación que trataremos más adelante, un armónico que se sostiene en la medida de, como que explicaba Tesla, el 369, la materia se sostiene con mecánicas vorticiales, con matemáticas vorticiales. Se alimenta de forma toroidal, en la forma de que se renueva la energía dentro de sí misma. Si somos un toroide, dependemos del campo que nos rodea, del éter que nos rodea y que también nos define. Entonces, ese toroide que forma todo lo que es materia en nosotros, a su vez se alimenta de otros toroides o de otros corpúsculos de materia que se encuentran en relación con él. Todo esto que fluye dentro del éter lo analizaremos con mucho mayor profundidad luego de compartir con ustedes nuestro análisis sobre la mecánica de la manifestación, algo que venimos analizando desde hace muchísimo tiempo. Gracias, gracias, gracias.